preguntan por el concepto de gota fría. Es un fenómeno que ocurre, es típico del Mediterráneo, a finales del verano, comienzo del otoño, más bien al comienzo del otoño. Eso es septiembre, finales de septiembre, octubre o incluso noviembre. Este año el fenómeno se ha retrasado y ha sido en noviembre. Son precipitaciones torrenciales que se producen en muy poco tiempo y que normalmente pues, producen inundaciones. ¿Vale? Están ustedes por ahí muy pequeños, Zaira y Carmen, deberían distanciarse más unos de otros. ¿Y pongo aquí? Sí, búsquense otro sitio. Vale. Hemos dicho que la gota fría se produce a final del verano, comienzo del otoño, es típico del Mediterráneo, se produce a finales de septiembre, mes de octubre, pero también en el mes de noviembre. De hecho, este año se ha producido en la Comunidad Valenciana, ha habido precipitaciones torrenciales en noviembre. Vale, ¿a qué se debe? Pues se debe a que el Mediterráneo es un mar muy cerrado, si ustedes se fijan, ¿no? El Mediterráneo es un mar muy cerrado, como si fuera un pequeño charco de agua. ¿Qué le pasa, como las piscinas de los niños chicos en verano? ¿Qué le pasa a las piscinas de los niños chicos en verano? ¿Se calienta el agua mucho, no? Se pone ardiendo, ¿por qué? Porque la cantidad de agua es muy pequeña. El Mediterráneo, en cierto sentido, funciona como una piscina pequeñita de niños en verano, es decir, es un mar muy cerrado, intercambia poco agua con el Atlántico y las temperaturas del Mediterráneo suben mucho. Sí que tenemos agua caliente. ¿El agua caliente qué hace? Se evapora, ¿no? Tenemos grandes evaporaciones a final del verano. Cuando llega el otoño, no sé si ustedes se acuerdan de la corriente en chorro, jet stream, empieza a ralentizarse y se crean ondulaciones. Aquí estamos viendo, esas ondulaciones introducen aire frío de las zonas polares y árticas en las latitudes medias, pero estamos hablando en altura. Así que aquí estamos viendo cómo el jet stream, ven las curvas estas, y esos embolsamientos de aire frío a veces llegan aquí. Situación, agua caliente que se está evaporando en gran cantidad y un chorro de aire frío en altura. Cuando llega el aire frío, esa masa de aire con humedad se enfría muy rápido y precipita. Normalmente produce precipitaciones de carácter torrencial, llueve mucho en muy pocas horas y provoca inundaciones y muchos daños, ¿no? Inundaciones de sótanos, inundaciones de bajos, inundaciones de campos de cultivo, destrucción de infraestructuras, a veces se destruyen escuelas, polideportivos, los cauces de los ríos se desbordan, con lo cual todo lo que esté construido en el lecho inundable del río, pues se puede ver inundado o destruido, se arrastran coches y a veces también fallecen personas que se ven arrastradas por las inundaciones. ¿Dónde se producen? Pues en el litoral mediterráneo, al final del verano, comienzo del otoño. ¿Bien? Pues ya está, eso es la gota fría. A veces cae como concepto. Y gradiente térmico, pues vamos allá. ¿Quién quiere leer? Yo. Venga. En física se denomina gradiente térmico o gradiente de temperatura a la variación de temperatura por unidad de distancia. La unidad del gradiente térmico en el sistema internacional son el Kelvin metro. Típicamente, la existencia de un gradiente térmico provoca una transferencia de calor desde el cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. Vale. Cuando tenemos zonas muy cálidas y zonas muy frías, decimos que el gradiente térmico entre ambas es muy alto, hay mucha diferencia de temperatura. ¿Eso tiene algo que ver con el clima? Pues sí, porque hemos dicho que los frentes son zonas de contacto entre masas de aire cálida y fría, ¿no?
O la gota fría, acabamos de ver que un aire muy cálido y muy húmedo, cuando se junta con un aire muy frío, provoca precipitaciones torrenciales. Es decir, si la diferencia de temperatura es mucha, provoca fenómenos, ¿no? De todas formas, el gradiente térmico no va a ser un concepto que caiga en los exámenes, en principio. Pero vamos, se refiere a la diferencia de temperatura que hay entre unas zonas y otras. Si hay un gran gradiente térmico, o el gradiente térmico es muy alto, hay una gran diferencia de temperatura. Podríamos haber dicho, la gota fría se forma cuando se produce la evaporación del agua del Mediterráneo y encuentra masas de aire muy frías, con lo cual se produce un alto gradiente térmico entre una masa y otra. Pero no va a caer, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? ¿Alguna cosilla más? ¿Dónde se ve el temario? Distrito Único Andaluz. Y ahora, una vez en Distrito Único Andaluz, ¿a dónde voy? Carmen. A grados. A grado. Y después de grado, Desde de bachillerato. Vale. Bueno, esto ya no lo sabemos, ¿eh? ¿A qué asignatura voy? Geografía. Eso está bien, ¿verdad? Saber en qué asignatura está uno. Hay gente que no se da cuenta hasta el final de la clase. Estamos en geografía. Vamos a la página 4. Hemos visto el tema 1, el tema 2, el tema 3. Sí. ¿Con cuál empezamos el viernes? Que ustedes no vinieron. Tema 4, las aguas y la red hidrográfica. ¿Cuántos puntos tiene Zaire? 4. ¿Cuáles son? La vertiente hidrográfica española, los ríos y las cuencas hidrográficas, los regímenes fluviales y el uso y aprovechamiento de las aguas. Como siempre, esto tiene que quedarse reducido. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer tema? 30 minutos. Esto tiene que ser unas 3 carillas, ¿vale? Nosotros damos material de sobra, pero esto después hay que reducirlo. Vale. El otro día, ustedes pueden ver el vídeo del viernes si quieren ver la clase pues, más extendida, pero básicamente, ¿qué tienen que retomar ustedes? Ustedes han estudiado ya para el examen 1, ¿el qué? Los ríos de España. Y pues tienen que cogerse otra vez el mapa y repasárselo porque para este examen va a ser importante, ¿vale? Se cogen su mapa de río o buscan un mapa de ríos en internet, que tampoco hay que tener un mapa. Yo no quiero redireccionarme. Vale. Y los ríos españoles, dependiendo de a qué mar u océano vierten sus aguas, se dividen en 3 zonas o vertientes, ¿no? Los ríos cantábricos, Bidasoa, Nervión, Nalón, Narcea, Navia. ¿Sí? Desembocan en el Cantábrico. Los ríos atlánticos, Tambre, Ulla, Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Odier, Tinto, Guadalquivir y Guadalete, desembocan en el Atlántico. Y los ríos mediterráneos, Guadalhorce, Almanzora, Segura, Júcar, Turia, Mijares, Ebro, Llobregat y Ter. ¿Sí o no? Pues eso se lo cogen ustedes, se lo repasan. ¿Vale? Vale. Le echan un ratito al mapa del río. ¿Y dónde se van ustedes? Pues se van a su carpeta del temario, esto no nos interesa. Temario de geografía. No se abre. Qué raro. A ver. ¿A qué tema me voy? Pues al 4, la red hidrográfica. ¿Sí o no? Y abro este tema, que tengo aquí el tema ilustrado. Bueno, también estos son los temas del IE Gran Capitán, pueden verlo en internet también si quieren. Pero bueno, aquí tienen el tema, lo han descargado ya, ¿vale?
El tema trae una introducción que yo la veo válida, yo la resumiría, pero yo la veo válida. ¿Cómo empieza la introducción? Pues diciendo que la red hidrográfica de España es disimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que no es simétrica. La mayor parte de los ríos de España, ¿dónde vierten sus aguas? Al Atlántico. Pregunta, ¿por qué? Doña Carmen Rodríguez, ¿por qué la mayor parte de sus aguas vierten al Atlántico? ¿No sabe? José Antonio, ¿por qué? Porque la península está un poco inclinada hacia el sur. Claro, como vemos, los temas están relacionados. Tema 2, relieve. La meseta está un poquito inclinada hacia el Atlántico, no mucho, un 0,3%, es una pendiente débil, pero la suficiente para que el agua discurra hacia el Atlántico. Así que la vertiente atlántica es casi un 70% de la superficie y la vertiente mediterránea un 30%. ¿Vale? Bueno, segunda idea, muy evidente, los ríos tienen que adecuarse ¿a qué? Pues al relieve. Tercera idea, que es un poco más interesante, si nos fijamos en los ríos españoles, ¿son aproximadamente paralelos unos a otros o no? La red hidrográfica española es paralela. Pregunta, ¿por qué? ¿Alguien lo sabe o lo intuye? ¿Por qué son paralelos los ríos? Por el relieve. O sea, por ejemplo, el Tajo y el Guadiana, entre ellos dos están los de Toledo, después del Tajo y el Duero está el sistema central. Amay no ha venido hoy, ¿no? No. Vale. Muy bien. Marcos un folio. Durante las orogenias, ¿no? Se despliegan los materiales y ascienden las montañas. ¿Por dónde discurren los ríos? Pues entre montañas y la siguiente montaña discurre el río. Como las cadenas montañosas españolas, muchas de ellas tienen la disposición oeste-este, los ríos españoles, ¿qué les pasa? Que muchos de ellos tienen la disposición oeste-este, entre montaña y montaña va un río. Así que la red hidrográfica española es bastante paralela, los ríos son bastante paralelos entre sí. Como dice aquí, entre cadena montañosa y cadena montañosa hay un río. Entre la cordillera cantábrica y el sistema central, ¿qué discurre? El Duero. Entre el sistema central y los montes de Toledo, ¿quién discurre? El Tajo. Entre los montes de Toledo y Sierra Morena, ¿quién discurre? El Guadiana. Y entre Sierra Morena y los sistemas béticos, ¿quién discurre? El Guadalquivir. Y entre el sistema ibérico y los Pirineos, el Ebro. Entre cadena montañosa y cadena montañosa, pues discurre un río. Bueno, y por último, como dice aquí, gran parte de las poblaciones españolas están situadas en los márgenes de los ríos, ¿no? En las orillas. ¿Por qué? Porque en las ciudades, normalmente, en muchas ciudades es donde hay construcciones y cosas muy... que serán las mejores zonas, que donde están los ríos son las mejores zonas para cultivar y para todo. Entonces las personas adineradas y por ejemplo los musulmanes en el Guadalquivir hacen las grandes construcciones y eso le da una riqueza a la ciudad y eso. Los seres humanos necesitamos el agua para vivir, para la agricultura, para la ganadería, así que los asentamientos se han producido junto a los ríos. Si nos fijamos, Sevilla, Córdoba están en las orillas ¿de qué? Del Guadalquivir. Si pensamos, por ejemplo, Badajoz está en el Guadiana, Zaragoza está en el Ebro, Valladolid está junto al Duero. Casi todos los núcleos urbanos, los asentamientos históricos se han producido junto a los ríos, ¿no? Muy bien, eso sería una introducción al tema. Deberían ustedes reducirlo mucho. Y ya a partir de ahí se van al tema, al apartado 1, que sería que las vertientes hidrográficas españolas. Es decir, ¿qué me está preguntando? Me está preguntando por... A ver si yo lo encuentro. Vamos al
tema aquí. ¿Cuántas vertientes tenemos? ¿Cuántas vertientes tenemos? Tres: Cantábrica, Atlántica y Mediterránea. ¿Cómo es la vertiente cantábrica? ¿Cómo son los ríos? Cortos y caudalosos. Pregunta, ¿por qué son cortos y caudalosos? Porque las montañas están muy cerca del mar. La cordillera cantábrica está pegada al mar, con lo cual los ríos no tienen mucho recorrido, ¿vale? Son caudalosos. ¿Por qué? ¿En qué parte de España están? Tema 3. Zonas de clima oceánico, en torno a 1000 litros al año. ¿Cómo están los ríos? Pues llevan agua, ¿no? Porque llueve mucho. La vertiente atlántica son los grandes ríos de España. ¿Por qué son los grandes ríos de España? Porque como la meseta tiene mucha superficie y está inclinada hacia el oeste, pues gran parte de la península desagua hacia el Atlántico. Son los grandes ríos de España. Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, etc. ¿Quiénes tienen más agua? ¿Los que están más al norte o los que están más al sur? Las precipitaciones, tema 3, disminuyen de norte a sur, así que los que están más al norte, el Miño, el Duero, tienen más agua, más caudal que el Tajo, Guadiana, Guadalquivir, ¿sí o no? Caudal, cantidad de agua que lleva un río, ¿no? ¿Sí? Vale. Tercer apartado, vertiente mediterránea. ¿Cómo son los ríos de la vertiente mediterránea? Pues con respecto a la Atlántica son ríos mucho más... Desiguales. Sí, pero si estos son largos, estos son... En general son ríos más cortos, con una excepción, el Ebro. Son ríos además que son muy irregulares, como usted ha dicho, las precipitaciones tienen una gran sequía estival, por lo tanto el río va a tener una bajada de caudal importante en verano, excepto el Ebro. Es muy caudaloso porque su cuenca es muy extensa y además tiene una peculiaridad, y es que recibe agua de ríos de régimen nival, que ya veremos qué es eso. Vienen de las montañas. Ahí en los Pirineos y en el sistema ibérico caen precipitaciones en forma de nieve, y la nieve se derrite o se acumula. Se acumula hasta que llega la primavera, y cuando llega la primavera se derrite, y entonces cuando circula por los ríos. Así que cuando veamos cómo funciona el Ebro, veremos que el Ebro tiene un pico de caudal en primavera, cosa muy característica, porque en España normalmente los ríos van a empezar a descender su caudal cuando llega la primavera y el verano. Bueno, ¿hasta ahí bien? Esto está tirado, muy fácil. Si ustedes se fijan, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una pequeña introducción al tema, ¿sí o no? Y hemos visto las vertientes hidrográficas españolas, ¿sí o no? Vale. Esto en la clase del viernes se dio con más detenimiento. Si ustedes quieren volverlo a ver, pueden verlo aquí, o en vez de esta clase pueden ver la del viernes pasado. ¿Cuál es el punto siguiente? Los ríos y las cuencas hidrográficas. Y claro, aquí viene la pregunta. Vertiente hidrográfica, cuenca hidrográfica, ¿qué diferencia hay? Vamos a empezar por el más pequeño, que es cuenca hidrográfica. Zaira, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Donde se sedimentan los sedimentos de las montañas próximas al río, y entonces en esa cuenca es donde se fluye el río. Buen intento, pero no es exacto. ¿Alguien se anima? Pues entonces a leer. Ana Belén, ¿quiere usted leer? Una cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, que sus aguas van al mar a través de un único río o que vierten sus aguas a un único lago en torrente. Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las cumbres, también llamada divisoria de agua. El uso del recurso
Bueno, esto parece muy complicado, pero en realidad es una tontería. ¿Qué es la cuenca hidrográfica de un río? ¿Depresión? Casi, casi. Toda la superficie que drena, cuyas aguas drenan hacia ese río, constituyen la cuenca hidrográfica de un río. Es decir, si llueve aquí, ¿el agua dónde va a parar? Hombre, una parte se queda en el subsuelo, ¿no? La absorben. Otra parte la absorben las plantas. Pero llega un momento en que el suelo se colmata de agua, ¿no? Y el agua discurre, ¿no? Se mueve. Si llueve aquí, ¿a dónde va a parar ese agua? Aquí, 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 aquí y llega al Amazonas. Este mapa muestra la cuenca hidrográfica del río Amazonas. ¿Qué es la cuenca hidrográfica de un río? El territorio drenado por ese río es la cuenca hidrográfica. ¿Se entiende? Toda aquella superficie cuyas aguas drenan hacia ese río. Aquí pasa el Amazonas, no, aquí no está el Amazonas, sin embargo, este territorio forma parte de la cuenca hidrográfica del Amazonas, ¿sí o no? ¿Se entiende? La cuenca hidrográfica también recibe otros nombres. Esto en España no se usa mucho, pero supongo que será en Sudamérica. Olla hidrográfica, cuenca de drenaje. La que se utiliza a veces en España es cuenca fluvial, ¿vale? Cuenca fluvial. Bueno, ¿fácil o difícil? Está tirado. Si nos fijamos, en este mapa diferencia las cuencas hidrográficas en España o no? No. Pero puedo pedir un mapa de cuencas a San Google. Vamos a poner cuencas, España, mapa. ¿Saldrá? Cuenca. Cuencas hidrográficas, España, mapa. ¡Uy, mira! ¿Qué estoy viendo en el mapa este? ¡Oh, qué horror! Vale. Cuencas hidrográficas. Esta es la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Eso quiere decir que todo el agua, todas las precipitaciones que se producen en ese territorio, ¿dónde van a parar? Al Guadalquivir. Es el territorio que ese río drena, es decir, el agua que transcurre por esa cuenca y acaba en la desembocadura. ¿Bien? Entonces, los de aquí de Huelva dan al Guadiana. Los de aquí de Huelva dan al Guadiana. Eso no quiere llega, decir pero no que se llega. pertenecen a la cuenca hidrográfica del Guadiana. Pero si llueve aquí en la sierra no va a llegar eso. ¿No? A ver, no, ¿Qué no, más ¿de qué crees, estoy prima? hablando? Estamos en el tema 4. No, pone aquí abajo. ¿Eh? Que si llueve aquí en la sierra no va a llegar hasta el río ese. La tierra sobre El Tinto y el Odiel, si ustedes se fijan, pertenecen a la cuenca hidrográfica del Guadiana. Son ríos muy pequeños y se consideran que pertenecen a esa cuenca. Hombre, vamos a ver. Esto lo podemos subdividir, ¿no? Podemos hacer la cuenca hidrográfica del Tinto, la cuenca hidrográfica del Odiel. ¿Tiene mucho sentido o poco sentido? Serían cuencas tan pequeñas que no tienen mucho sentido. Lo que tiene sentido es hacer cuencas más grandes. Después existe una autoridad de la cuenca, existe la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, se encarga de velar por el funcionamiento de la cuenca de Guadalquivir. ¿Se entiende qué es la cuenca hidrográfica o no? Vale. Y la pregunta es la siguiente. Este mapa no representa las cuencas hidrográficas. ¿Qué es lo que representa el mapa? Las vertientes hidrográficas. ¿Quién es capaz de definir ahora una vertiente hidrográfica? Yo. ¿Es un conjunto, doña Carmen? Las vertientes son un conjunto de ríos que van a parar a la misma dirección, al mismo mar, océano. Un conjunto de ríos, no, un conjunto de cuencas hidrográficas cuyas aguas desembocan en el mismo río, bueno, río no, sería mar, océano o lago, porque hay ríos que desembocan en el lago, ¿sí o no?
¿Se ve la diferencia entre cuenca hidrográfica y vertiente hidrográfica? Pues seguro que me lo ponen mal en el examen. Muy bien, hoy vamos a hablar de las cuencas hidrográficas. ¿Quién quiere leer? Doña Carmen Rodríguez ha salido voluntaria. La cuenca hidrográfica de España. Miño es el río gallego por excelencia. Nace en las montañas septentrionales de Galicia, en la provincia de Lugo. Tiene un recorrido de norte a sur hasta unirse con su principal afluente, el Sil. Desemboca en Tui tras servir en el último trecho de frontera entre España y Portugal. Tiene una longitud de 343 kilómetros y es uno de los ríos más caudalosos de España, pese a disponer de la superficie de cuenca muy reducida. Vale, ¿qué dice del Miño? Que es un río que mide unos 343 kilómetros, que está ¿dónde? En Galicia. En Galicia, que desemboca en la localidad de Tui. ¿Qué más dice? ¿Es un río caudaloso o poco caudaloso? Es un río muy caudaloso, dice, a pesar de tener una cuenca pequeña, aunque su cuenca hidrográfica es pequeña, es muy caudaloso. Pero es porque es corto, ¿no? Porque es corto. Es muy caudaloso. Si tú tienes una cuenca muy grande, suele ser caudaloso porque recoge mucha agua de mucha superficie. Si tienes la cuenca muy pequeña, eres menos caudaloso. El texto dice, a pesar de tener una cuenca pequeña, es muy caudaloso. ¿Por qué? Por las precipitaciones. Porque las precipitaciones son muy abundantes. Estamos en Galicia, ¿no? Clima oceánico. Y parte de su cauce se utiliza como ¿qué? Como frontera entre España y Portugal. Muy bien, ahí ha salido un concepto que es el de caudal. ¿Qué es el caudal de un río? La potencia, bueno, es proporcional, pero no es exactamente la potencia. Como Es el el agua. caudal de un río. El agua que expulsa hacia... El agua que un río lleva es su caudal. ¿Vale? ¿Cómo se mide? ¿La presión? No lo sé. ¿Cómo lo medimos? No sé. Con la presión y la longitud también, ¿no? Y la profundidad, no sé. Eso habrá que medirlo, tomando medidas y cosas. ¿Cómo se mide? El agua de un río. No sé. Yo qué sé. Pues hay distintos tipos de caudal. Esto sí cae como conceptos mucho. Bueno, como conceptos de este tema cae vertiente hidrográfica, cuenca hidrográfica y caudal. Son tres conceptos que caen mucho, ¿sí o no? No los veo ustedes anotándolos, nada. Anótenlo. Conceptos del tema 4. Todo lo que se lleven hecho de clase no lo tienen que hacer en su casa. Conceptos que caen mucho en el tema 4. Cuenca hidrográfica, vertiente hidrográfica, caudal. ¿Vale? Muy bien. El caudal es cantidad de agua. Pregunta, ¿cómo se mide el agua? El agua se mide en litros, cuando las cantidades son pequeñas, pero cuando las cantidades son grandes, ahí está, cuando las cantidades son grandes, se utiliza una unidad de medida que es el metro cúbico. Y la pregunta es, ¿qué es un metro cúbico? ¿Qué es un metro cúbico? ¿Nadie contesta? Un metro, un cubo que tiene un metro por un metro por un metro. Si nos ponemos aquí, hemos dicho que estas losetas son de 33 centímetros, así que 1, 2, 3 es un metro, ¿no? Un metro por un metro, 1, 2, 3 por un metro de alto. Eso sería un metro cúbico, ¿sí? ¿Cuántos litros caben en un metro cúbico? 1000 litros. Ustedes lo habrán experimentado si ponen una piscinita esta de plástico en verano y ponen, la piscina tiene 4 metros cúbicos. ¿Cuántos litros caben? 4000 litros. Eso es importante saberlo por muchos motivos. Porque el agua que ustedes pagan se mide en metros cúbicos
Así que si son muchos metros cúbicos, tengo que pagar más agua. Y porque los productos químicos que se le echan a la piscina van en función de los metros cúbicos, la cantidad de agua que tiene. Después miro cloro. Añada 5 gramos de cloro por cada metro cúbico, por cada 1000 litros, ¿sí o no? O si la piscina tiene 4, 5 por 4, 20, ¿sí o no? La proporción que se hace en función del agua que está dentro de la piscina. ¿Sí? El metro cúbico tiene 1000 litros, pero un río lleva algunos metros cúbicos o muchos metros cúbicos. Muchísimo. Muchísimos metros cúbicos, así que se utiliza una medida aún mayor, el hectómetro cúbico. ¿Cuánto es un hectómetro cúbico? Mil millones de litros. ¿De acuerdo? Un hectómetro cúbico son 1000 millones de litros. ¿Volvemos al tema? Pues no volvemos al tema. Estamos con los tipos de caudal. Si yo hablo del caudal de un río, puedo hablar de los metros cúbicos o hectómetros cúbicos que lleva. Ese sería el caudal absoluto de un río. En este momento, el río lleva tantos hectómetros cúbicos. Un hectómetro son 1000 millones de litros. Y no los veo ustedes apuntando, muy mal. En otras ocasiones, en lugar de caudal absoluto, se habla de caudal medio, o también se llama el módulo del río. Como dice ahí, es el valor medio del caudal en una serie de 30 años. El caudal medio de un río en un mes se llama módulo y se toman los valores de los últimos 30 años. Y por último, otro concepto que se utiliza en caudal es el caudal relativo. ¿Por qué? Pues lo que estábamos hablando del Miño. Si el Miño tiene una cuenca hidrográfica grande, ¿su caudal va a ser grande? En teoría sí. Y si tiene una cuenca hidrográfica pequeña, su caudal va a ser pequeño. Así que el caudal relativo relaciona los litros por segundo partido por los kilómetros cuadrados de la cuenca. Si la cuenca es grande o la cuenca es pequeña. ¿Se entiende? Así que un concepto típico de Pebao es caudal. Y entonces ustedes pondrán, el caudal es el agua que lleva el río. Vale. ¿Eso cuánto vale? 0,1. ¿Sí o no? Es lo menos que se despacha. Siguiente. Define caudal. El caudal es el agua que lleva un río. Punto. Se habla de caudal absoluto cuando se habla de la cantidad de agua que lleva el río en un momento dado y se mide en hectómetros cúbicos. Cada hectómetro cúbico equivale a 1000 millones de litros. Se habla de caudal medio o módulo cuando hablamos del caudal medio de ese río en una serie estudiada de 30 años. Y se habla de caudal relativo cuando se pone en relación el agua que lleva el río en relación a ¿qué? A su cuenca hidrográfica. Es decir, se suele dar en litros por segundo partido por kilómetro cuadrado. ¿Se entiende o no se entiende? En un concepto puedo tener 0,1 o 0,5. Para tener 0,5 necesito explicar el concepto en profundidad. Si pongo el caudal es el agua que lleva el río, me van a puntuar, pero me van a puntuar 0,1 o 0,2, no me van a puntuar más. Bueno, espero que vaya quedando claro. Seguimos. ¿Quién lee sobre el Duero? Doña Zaira, ha salido voluntaria. Duero es el río de la submeseta septentrional. Su cuenca hidrográfica es la mayor de España, aproximadamente unos 100.000 kilómetros cuadrados. Nace en los picos de Unión, en el sistema ibérico, y desemboca en Oporto, tras un recorrido de 913 kilómetros. Su caudal es de 660 metros cúbicos por segundo. Pasa por Soria, Aranda del Duero,
Tiene la mayor cuenca hidrográfica de España, unos 100.000 kilómetros cuadrados. Nace en el sistema ibérico, desemboca en Oporto, su caudal está en torno a los 600 metros cúbicos por segundo, pasa por Soria, Aranda, Duero, todo, Zamora, ¿sí o no? En las cuencas hidrográficas ustedes tienen que hablar de los principales ríos de España. El Niño, el Duero, don José Antonio, el Tajo. El Tajo es el río más largo de la península ibérica, 1200 kilómetros. Nace en la sierra de Albarracín y discurre entre el sistema central y los montes de Toledo, pasando por Aranjuez, Toledo, Talavera de la Reina y Alcántara. Desemboca cerca de Lisboa en el mar de la Paja, formando el estuario del mismo nombre. La frase siguiente, por favor. Sus principales afluentes son el Jarama, Guadarrama, Alberche, el Tieta y el Alajón. Vale, ¿cuál es el río más largo de la península ibérica? El Tajo. ¿Dónde nace? En la sierra de Albarracín, en el sistema ibérico. Discurre entre el sistema central y los montes de Toledo y desemboca en Lisboa en un gran estuario, ¿no? El estuario del Tajo. Sus principales afluentes son el Jarama, el Guadarrama, el Alberche. Muy bien, doña Carmen Olivera, Guadiana. Tradicionalmente se señalaban las lagunas de Ruidera como su lugar de nacimiento. Hoy este se sitúa aguas abajo. Con una longitud de 840 kilómetros es el menos caudaloso de los grandes ríos peninsulares, pues solo desagua 79 metros cúbicos por segundo. Pasa por Mérida y Badajoz y desemboca en Ayamonte, tras formar frontera entre España y Portugal. Sus principales afluentes por la derecha son el Záncara y el Cigüela, y por la izquierda el Jalabón y el Jújar. En su cuenca se han construido grandes embalses para la irrigación agrícola, entre los que destaca el de La Serena, el mayor de España y uno de los de mayor capacidad de la Europa occidental. Aquí hay una falta de ortografía porque si es un nombre de un río tiene que ir en mayúscula, ¿vale? Sería el Cigüela con C mayúscula. Muy bien, doña Carmen. Guadalquivir, doña Carmen Rodríguez. Guadalquivir nace en la sierra de Cazorla, provincia de Jaén, y desemboca en Sanlúcar de Barrameda, tras un recorrido de 560 kilómetros, por la fértil tierra de la depresión bética. Pasa por Andújar, Córdoba y Sevilla, recorre aguas de Sierra Morena a través de los afluentes de su margen derecha, que son cortos y objeto de intensa regulación y aprovechamiento. Los más importantes son el Guadalimar, Jándula, Guadalmellato, Benzas y Vivian. Por el margen izquierdo recibe al Guadiana Menor y al Limit, que nace en Sierra Nevada y riega la fértil Vega de Terranova. Bueno, Guadalquivir. Doña María Oliva está deseando leer, pues le ha tocado el Ebro, qué suerte. Es el más importante de los ríos interiores a la meseta. Su cuenca hidrográfica supera los 95.000 kilómetros cuadrados y su caudal es elevado. Nace en la centralidad de Reynosa, Cantabria, pasa por Aro, Logroño y Zaragoza y desemboca en Pontón, formando el delta que lleva su nombre. Tiene una longitud superior a los 900 kilómetros que representa la paradoja de ser una vía muy caudalosa sobre una sola muy seca, lo que es posible gracias a los afluentes de los Pirineos y del sistema ibérico. Tiene un régimen completo resultante de la alineación fluvial de la cabecera y fluvial de los afluentes montañosos, desde el Pirineo desciende el Aragón, el Gallego y el Segre, y desde el sistema ibérico el Jalón con sus afluentes el Júcar. Bueno, muy bien. Esto del régimen lo veremos en el apartado siguiente, que son los regímenes de los ríos. Pero vamos, es bastante intuitivo, ¿no? Si un río es nivopluvial, nivo es de nieve y pluvial de lluvia. Su caudal procede más de la nieve que de la lluvia. Un río que proceda su caudal de la nieve, ¿dónde está?
en montañas bastante elevadas, porque el Pirineo, el sistema ibérico, el sistema central, y ni sistema central, más bien Pirineo y sistema ibérico. ¿Qué ocurre? Que los ríos que desembocan en el Ebro pues tienen régimen nival, procede de la nieve. Si predomina la lluvia, el régimen es pluvial, de lluvia, y nival, es decir, hay nieve, pero tiene más importancia la lluvia. La mayoría de los ríos en España son pluvionivales, es decir, tiene más importancia la lluvia que la nieve. Bueno, Segura, Júcar y Turia y Tirirí que te vi, así que Segura, Júcar y Turia es para doña Lidia. Pues muy bien, estupendo. Si ustedes se fijan, hemos hecho una pequeña introducción al tema. ¿Hemos hablado de las vertientes hidrográficas? Sí. Hemos hablado de los ríos y las cuencas hidrográficas también. Nos quedarían dos apartados: los regímenes fluviales y el uso y aprovechamiento de las aguas. Bueno, vamos a pararnos ahí porque tampoco nos queda mucho tiempo y podemos ver algunos conceptos de examen que les pueden venir a ustedes bien para su bonito examen del viernes. Uy, mira, qué casualidad. Este además es para doña Ana Belén, qué suerte. Isobaras. ¿No? Rebote, doña María Oliva. O rebote, doña Carmen, que ya está con el telefonino liado. Rebote, doña Carmen Rodríguez. Rebote, don José Antonio. Hay tres líneas que unen puntos de igual variable: isotermas, isobaras, isoyetas. Hay que sabérselo, tema 3. Isotermas, igual temperatura. Isoyetas, igual precipitación. Nos queda, doña Lidia. Isobaras son las líneas que unen los puntos de igual presión. Igual presión. Y cuando están separadas indica que hay mucho viento, y si están juntas es Al revés. Si están separadas hay poco viento, si están juntas el viento es intenso. Y sirven para, digamos, situar los anticiclones y las borrascas en los mapas meteorológicos. Muy bien. Pues el examen es el viernes. Deberían ustedes saberse ya estas cosas. Hay que estudiar con un poquito de antelación. Uy, qué suerte. El E es para doña Zaira. Pero hija, léelo por lo menos. sí. Hay todavía que ni lo ha leído y usted da la respuesta ya, léalo por lo menos. Al centro de acción de bajas presiones con valores inferiores a los 1015 individuales se denomina borrasca. Borrasca, también puede decir usted baja presión o depresión atmosférica, los tres valores. Lo más común es borrasca. Muy bien. Bueno, pues eso cayó en 2019. Es decir, todavía no tenemos los del año pasado. Uy. Aridez, esto es un concepto también del tema 3, doña Ana Belén. Aridez es la zona en la que hay, cuando la zona es seca, hay poca precipitación. Vale, la aridez designa digamos, cuando el balance de agua de una zona es negativo, pierde más agua de la que recibe. Ahí entra lo que hablábamos antes, la evapotranspiración. Cuando los rayos solares, digamos que son intensos, inciden muy perpendicularmente y evaporan mucha agua, pues el suelo, el ecosistema está perdiendo agua y si no precipita, no recibe agua, pues se produce aridez.
Hay un señor que diseñó una forma de calcular la aridez en los primogramas. ¿Quién fue? Gaussen. Hay distintos índices de aridez, por ejemplo el de Gaussen, y ustedes podrían explicar cómo es el índice de Gaussen, ¿no?